Bueno, pues bienvenidos a esta tercera presentación de trabajos que no son ponencias, sino también se propusieron trabajos a presentar en línea. Y bueno, pues estamos ahora justo en ello. Vamos a presentar el trabajo Ciberpintura de la vida en la pantalla a la vida en el lienzo, una alternativa artística en tiempos de pandemia, de Jorge Santana. Estamos en el 16º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño, Educación y Pandemia, bueno, imágenes trastocadas, educación y pandemia en las artes y el diseño. Y bueno, pues Jorge nos envió un video que vamos a presentar y después la idea es conversar acerca de ello, acerca de sus motivaciones y un poco también de su trabajo y de cómo le está pasando ahora también en este impasse. Esperemos no apocalíptico, esperemos que ya estemos en el territorio del postapocalipsis, al menos, ¿no? Y que ya estemos comenzando a pasar este difícil trance. Bueno, pues Jorge, te dejo el micrófono y la pantalla para que nos presentes. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Ahora que estamos abiertos en Facebook, quiero realmente reconocer la actividad de toda la parte académica que está tras del simposio. Ha sido impresionante, lo digo muy sinceramente, o sea, es un trabajo muy admirable. Creo que si esta nueva normalidad un día acaba, hay mucho que voy a extrañar de todo esto, ¿no? O sea, de toda esta parte con que las pantallas se volvieron tan acogedoras, ¿no? Como este objeto, pues, tan inerte de pronto cobró estas alturas de vida, ¿no? Y bueno, uniendo esto de las pantallas con mi trabajo, bueno, creo ante todo que el video se explicará por sí solo. Podemos entrar en materia, si es el caso, un poquito después. Solo quisiera decir que esto es el principio de un lenguaje, ¿no? Falta un gran desarrollo, pero el hecho de que falte, pues es una secuencia lógica, ¿no? Entonces, quizá estas acotaciones las podamos hacer terminando el video. Supongo que se va a transmitir ahora, ¿no es así, César? Sí. Y pues abrimos boca después de ello para no presentar lo que se va a presentar por sí solo. Y por mí podemos empezar a transmitirlo si es que tú tienes lista esa parte. Yo pensé que la ibas a transmitir tú, pero lo tengo acá, el video. Yo Sí, también. De bueno. hecho, yo lo puedo compartir, incluso por ahí lo tenía en HD. Como sea, como te sea más sencillo. Si lo tienes ya ahí preparado, pues igual. Si no, Ok. lo tengo acá, de todos modos. Ahorita lo Aquí está. encontramos. Entonces, ok. Solo estoy yendo a las carpetas y ahorita tú me habilitas el compartir pantalla. Ok. Lo voy a ponerlo en el browser un segundo. Es que hice uno en un formato que se llama MTS. Ahí va, espera un segundo. Ok. Bueno, tengo la pantalla. Y si tú me dices cuándo le doy a compartir pantalla. Sí, ya puedes compartir. Sí. Bueno, solo me dices ya para silenciarme también cuando se vea y apago mi micrófono. Lo que estoy esperando es que, como es el único video que se está transmitiendo, creo, del simposio, a ver si el audio está funcionando bien, ¿no? Porque no quiero que se oiga de las bocinas de mi aparato, ¿me explico? Sino Sí. del audio endémico. A ver, voy a Ahí intentar. en la parte del micrófono puedes tú también regular desde dónde sale el audio. Ok. Entonces, Ya ves que hay una flechita ahí y puedes, perfecto, qué por bueno si que hubiera me problema. indicas. Sí. Entonces voy a la parte del micrófono. A ver, si quieres, dale play para ver si ya está. Cyberpainting. Sí, ya está. Pero se está oyendo de mi computadora. Déjame solo hacer que el audio venga de aquí. Okay. Dice, creo que Hernán sabía dónde estaba este botón. ¿Dónde está el micrófono? Sí, ¿Lo dice es que silenciar? dice, sí, hay varios. Dice Build
Sí, aquí está. No, cuando tienes que dejar de compartir pantalla, deja de compartirla. Ya te explico. ¿Listo? Entonces ahí cuando le dejas de compartir pantalla, vuelve a la pestaña de compartir y ahí se abre una pestaña. Y cuando se abre la pestaña, abajo hay dos opciones que dicen optimizar video y usar el sonido de la computadora. Las cliqueas y ya. Ahora no te escucho a ti. No se ve nada. Lienzo, una alternativa artística en tiempo. Cyberpainting, de la vida en la pantalla a la vida en el lienzo, una alternativa artística en tiempos desafiantes. De unos días para acá me ducho en la mañana y en la noche, acorralo con agua mis sueños, los hago una isla donde la realidad sea un sueño más. Nunca pensé que contemplar una ventana desplazaría las ganas de mirar un cuadro. Por supuesto no todo lo que se ve es reconfortante, por ello uno necesita purgar los ojos continuamente y el arte sirve para eso. A veces, cansado de vivir en internet, me asomo al balcón sediento de mundo. Montado en un tercer piso acabé por aprender un paisaje vivo y enmarcado por los límites de mi libertad. Un cuadro pintado por la realidad colgado en el cielo, donde un horizonte de edificios da escenario a la eterna batalla de la luz y las sombras. Quisiera ver más, pero no puedo. Bajo el sol las cosas son más elusivas. Algunos apuntan al balcón del vecino. ¡Qué ave tan hermosa!, dicen. Pero yo solo veo una jaula. ¡Qué melodioso canta! Pero yo solo advierto un quejido de esclavitud. Y luego, serio, doy vuelta hacia mi casa para saber que hay cosas aún pequeñas con las que nada puede hacerse y uno debe proseguir su vida. En la noche asoman bellezas más difíciles que no quisiera comprender. Una mujer sola con cubrebocas y una flor en la mano esperando el último autobús. En esa oscuridad que no esconde, sino revela. Y me parece que esa es la tarea de trabajar con las imágenes. No solo representar las cosas, sino mostrarlas, crearlas, engendrar emociones, reflexiones y objetos que no existían para que su frescura alimente la conciencia ante un mundo ocupado tanto en la transmisión de un virus como en la transmisión del aprendizaje. Hace no tanto, en el mundo no había superficie de mayor interés que el rostro humano. Ahora ninguna superficie importa más que una pantalla. Es posible no gozar de intimidad con alguien, pero imposible no gozar de intimidad con un dispositivo electrónico. No hay marcha atrás. La vida entre computadoras se nos volvió un afecto insustituible. Para esta era globalizada, las paradojas son importantes. Si bien por ahora no somos libres de salir a las calles, la pandemia nos da la oportunidad de salirnos del molde de pensamiento que nos construimos y a donde nos metimos sin darnos cuenta. Esa conciencia que perdimos al seguir la corriente. Y es que la urgencia de Internet en este año llegó justo en el momento que más enfermos estábamos por su causa, al grado que la vida se volvió insípida sin él, y esa es una paradoja más. Navegación, nube y ventana, fuente, muro y portal son elementos ancestrales que abandonan sus metáforas poéticas para diluirse en Internet como alegorías tecnológicas. La propia paleta que los pintores usamos desde hace tanto es para la red una gama de tonos suscritos en caracteres. ¿Y el arte? ¿Qué pasa con él cuando acudir a un museo es un riesgo? ¿Y las imágenes? ¿Qué riesgo hay ahora en ellas, en los ojos, los sueños y las manos que las inventan? Imposible quejarse de lo que no tiene remedio. El paliativo llegó con el toque mágico de la virtualización. ¿No puedes visitar una exposición, tomar un taller de pintura, asistir a un simposio? Hazlo virtual. ¿No es factible ir a un bar con tus amigos o aspirar a un encuentro casual? Virtualízalo todo.
oficina, compras, libros, cine, sexo, conciertos, aventura. Es inadmisible que de todo esto no haya una resaca. Fue 10 años atrás que en este taller y guarida, un ensimismamiento así me llevó al proyecto de ciberpintura que hasta hoy llevo. Absorto en estímulos, miraba el juego loco de las imágenes fundirse y rebotar de un espejo a una pantalla, y de ahí al cristal de una pintura o de una ventana medio abierta que sumaba su perspectiva del paisaje. Entonces aprendía programación y elaboraba imágenes digitales mientras investigaba sobre la escritura en el arte, sus soportes, mensajes y textura. Todo me conducía a la conciencia ya no de lo visible como último destino, sino de todo lo involucrado en su existencia antes de ofrecerse a los ojos. Y como ocurría con las retículas de la pintura renacentista, en la web se aplican tramas de diseño ocultas, áreas de visión refleja y contextos para la imagen, como marcos, botones, iconos y otros diseños. Como me inclino a la pintura, me pareció que aún no poseemos una estética pictórica que abreve por completo de la cultura digital, así que experimenté en reciprocidad, recogiendo la mirada de lo digital y disponiéndola en manos de las técnicas convencionales del arte, invirtiendo así el orden de dos discursos estéticos con distinta concepción y distinto lugar en la historia. Las artes han evolucionado por una gran libertad en las ideas y la meditación de su método. La pintura salió del marco, olvidó el modelo y se plasmó a sí misma, chorreante, gestual y viscosa. La arquitectura mostró sus cimientos y transparentó sus muros. La música destacó los sonidos antes usados en el fondo. La poesía habló de las palabras, integró el blanco del papel, el lance de la voz y lo inconexo del pensamiento. La escultura dejó ver la rudeza del cincel, del molde, y añadió movimiento e ilusión óptica. El teatro improvisó, bajó del escenario y exaltó el drama del público. En cada ciclo, toda revolución incorpora en carne propia una nueva conciencia del lenguaje que más tarde se convertirá en un argumento de sentido. Es una implicación de autorreconocimiento, como cuando una canción dice en esta canción. Lo mismo ocurrió, aunque de modo mucho más árido, en la tecnología. En una pantalla compartida en Zoom, un profesor exponía su propia pantalla, donde se desplegaba un tutorial para optimizar el uso de las pantallas de Zoom. Así, arte y tecnología son un ideal a favor de la anunciación de una filosofía y, respectivamente, de un estilo de vida que están siempre a la puerta, aguardando pasar al otro lado una vez que existe una presencia que los reciba. En ese sentido, ambas son paradójicamente contrarias a la tradición. La cantidad diaria de imágenes que se miraba hace unas décadas entre revistas, fotos y cuadros pasó de ser un puñado a los miles que ahora rebosan nuestros días. Muchos asumen el arte como sinónimo de belleza clásica y dominio de un oficio reconocido, pero antes que lo bello, el arte debe ser entendido como lo nuevo. En lo que a mí respecta, renuncio a que el arte deje de ser un deleite y un juego. El arte cambia porque la vida cambia. Ni pintar ni hacer música pueden ser lo que hace siglos, cuando la mirada y la escucha eran tan diferentes a las de ahora. Y si el arte se pronuncia por lo nuevo, nunca antes la tecnología, igualmente cazadora de la novedad, le buscó tan de cerca los pasos. Arte y artificialidad son nociones afines. La naturaleza en lo humano es también la artificialidad en el mundo. Esto no significa que el arte se alinee a la generalidad, al contrario. El artista visual aspira humanamente al punto más privilegiado de la visión para vaticinar los cambios y prepararnos a encontrar la belleza o el dramatismo en ellos. Saber mirar es también filosofar. Lo visible no siempre es lo evidente. La conciencia visual no gravita en los ojos, sino en el espacio y en el sentir común. De tal suerte, el arte tiene hoy una misión doble: volver visible lo oculto y mostrar la parte oculta de la visibilidad, desentrañando el adagio que nos dice que un árbol no permite ver el bosque. Ya que las pantallas han abarcado el arte y se ve en ellas mucho más pintura que frente a la pintura misma, ¿por qué el arte no podría ahora abarcar las pantallas? El resultado sería justamente una imagen trastocada.
Si las pantallas absorbieron la pintura al virtualizar su imagen, hoy es momento de absorber la imagen de las pantallas y desvirtualizar sus contenidos pintándolas. Esto implica sumergirse en la red aún más hondo y encontrar los conceptos viajeros del mundo que hoy nos rige en su irónico tiempo real, la inmediatez y la dispersión, la vigilancia, el aislamiento y el sedentarismo en pro del mercado. De ahí se expondrán las metáforas que nos definen de manera igualmente trastocada, exagerando la escala, corrompiendo lo plano e insulso del pixel con la tosquedad irreverente de la pincelada, dejando claro que el arte pictórico está hecho de huellas y de la nostalgia de sí mismo. Depurar durante unos años esa búsqueda y dominarla un día como arte para que sea, al fin, arte. Creo que tienes que reconectar el sonido, porque desde hace rato ya había, se había salido tu sonido, o sea, se había quitado tu sonido. Entonces, no sé si ahí mismo en el micrófono, ahora sí, donde está la flechita. Creo que sí, igual que en sistema, o quizás si tienes un micrófono. No, no sé. Sí. Estamos esperando a que reingrese a la sala, Jorge. No, sigue silenciado, Jorge. Yo creo que es algún tema. Mira, allí donde dice, donde está el icono del micrófono, que dice silenciar, ya ves que hay una flechita. Entonces ahí despliegas el menú y hay un lugar en donde dice micrófono. Checa dónde lo tienes. Yo lo tengo normalmente igual que el sistema. No se oye todavía. Normalmente yo lo tengo igual que el sistema. Ah, ya se estoy escuchando ahí algo. Sí, ahí está. ¿Ya volví? Ah, perfecto. Sí. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Sí, pues es que esos son los Es un temas exceso. ahí. Estuvo bien que pase todo esto porque es otra manera de darse cuenta qué tan imbuidos estamos en todo esto, ¿no? Y al revés. Sí, totalmente. Justo para la preparación de esto, tuvimos incluso una sesión con Hernán y Itzel para checar estos problemillas y pues cada uno tenía ahí conocimiento de detalles que ya hicieron que pudiéramos reunir la información suficiente, pero pues nunca es total porque siempre faltan cositas y tal. Pero bueno, pues ahí estamos, finalmente son. Además estamos muy acostumbrados a, justo un poco pensando y retomando lo de tu video, estamos acostumbrados a que, por ejemplo, la falta de transmisión en los medios antes de lo digital, es decir, la televisión si se interrumpía, no podía haber silencios. El radio también, si hay un silencio, es una cosa como extraña. Y acá en estas lógicas es distinto, porque nos permitimos un poco el error. Ayer en la presentación del taller Vinicius Market decía este tema del error, que a mí me gusta mucho, ¿no? Pues incorporemos el error a nuestra problemática, porque ya estamos viviendo en un error, ya estábamos viviendo en un error, pero quizás esto nos vino un poco como a trastocar o a desequilibrar nuestra seguridad acerca de que las ideas preconcebidas están ahí y siguen estando, pues, pero estaban como fijas y había que reconocerlas. Es decir, es más fácil ahora pensar en la disrupción de cierto tipo de conceptos ahora que estamos acá, ¿no? Porque decimos, los que ya teníamos esta conciencia crítica, que imagino que somos los que estamos acá, pues sabíamos, esto es un desastre, el capitalismo es un desastre, y nada más lo que prendes la televisión y ves un noticiero y aparece ahí el desastre incorporado, ¿no?
Sin embargo, pues están estabilizados nuestros objetos y nuestras concepciones. Y un poco preguntarte y darte más bien la palabra acerca de el problema de la pintura, ¿no? El problema de la representación y el tipo de los medios tradicionales frente a los medios digitales, que tú estás ahí haciendo un empalme entre el medio tradicional del óleo, lienzo, tal cual, y por otro lado, lo empalmas justamente con esta representación de lo digital, si regresas a lo digital. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues sí, mira, hay muchas formas de verlo, retomando un poco con lo que empezaste a decir hace un momento, en esto del error, ¿no? Bien que mal, todo esto está generando una estética, ¿no? Por ahí yo decía en el video que por un tiempo intenté programar, pues lo logré parcialmente porque eso es como cambiar de vocación, ¿no? Programar realmente, incluso me fui dando cuenta con el tiempo que la personalidad del programador es bastante peculiar, o sea, es como el médico, es un trabajo que come tanta atención y tanto tiempo que no te permite otras muchas cosas, ¿no? Cuando coqueteé un poco con eso, pues al final del día yo cerraba los ojos y veía esta estética de la que quiero hablar, que es la estética, creo que ayer Rafael por ahí lo decía, ¿no? La estética indeseada, yo lo puedo llamar de otra forma, pero básicamente es la misma idea, ¿no? Ahora yo estoy, por ejemplo, ahorita ya te acabas de loguear en imagen, estoy viendo Itzel, a mí, y así, y abajo unos nombres, ¿no? Acostumbrados en la pandemia a convivir con estas formas, los privilegiados que tenemos acceso a estos medios, ¿no? De tanto convivir con esto, llega un momento en que la familiarización, uno que está tendiendo a buscar como la parte creativa, no sé si sea la obsesión de que si tienes tres cosas las pones así en colores o lo que sea, pues empezar a buscar dentro de esta estética las armonías propias, ¿no? Y bueno, yo en otra investigación que había hecho con anterioridad, repasaba como en un mundo de los conceptos, un poco de la mano con esta académica que me encanta, Mike Val, ¿no? De los conceptos viajeros en las humanidades y las formas de ver, ¿no? Cómo hay una manera de ver las artes, especialmente la pintura, que es a partir de lo que no es, ¿no? Como el marco, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los cuadros colgados y penden de un marco, y la pintura pende o está estirada en un bastidor, ¿no? Todo esto los griegos le llamaban la parerga o el parergon, ¿no? Que es, ya no pensamos en los discursos sociales que vindican o reivindican lo que es arte y que no, sino en los propios materiales que están en el arte, que los están reivindicando, pero están siempre ocultos, ¿no? O se presentan como un marco, pero decimos, bueno, es que el marco es como la pasta del libro, se necesita para agarrarlo, ¿no? Pero si nos metemos en esta cuestión, un poco así pasa con Internet, ¿no? O sea, hay muchos artistas visuales que utilizan el Internet para generar imágenes, pero las sustraen, ¿no? Yo lo que hice es meterme a la imagen completa, como ahora estamos viendo los nombres de nosotros y todo esto. Me gustaba esta cosa de arrancar y ver lo que solo es utilitario, ¿no? Para mí ya es parte del todo, ¿no? O sea, creo que desde hace tiempo cuando me asomo a la ventana, ya no solo veo el paisaje, ¿no? Estoy viendo el marco a la ventana porque ya acuadraté en el buen sentido mi visión desde hace tiempo de tanto ver estas ventanas virtuales, ¿no? Y fue como por esas lógicas del parergón, de los conceptos, de los modos de leer. Por ejemplo, había un académico que vivió él era austriaco, pero pues se hizo mexicano al fin, Iván Illich, ¿no? Supongo que lo conocerán. Él tiene un ensayo fabuloso que se llama El viñedo del texto, donde su tesis es que no es la imprenta la que dio una gran revolución a la cultura, sino la portabilidad del libro. O sea, lo que quería decir es que el modo era más importante que el objeto. O sea, ¿qué trajo la portabilidad del libro? Pues que se esparciera el conocimiento, y eso sucedió antes de la imprenta, ¿no? Porque decía, los libros eran enormes, eran gigantescos, ¿no? A lo que voy con esto es que también, como hay modos de leer, hay modos de ver, ¿no? Y ahora tenemos, el Internet combina mucho el modo de ver con el modo de leer, ¿no? Yo lo estoy viendo, pero estoy indefectiblemente leyendo, ¿no? Entonces, toda esta cosa que nos trajo el Internet y las redes, sobre todo la pandemia, es un concepto que ya existía en el tiempo, que era la lectura, lo que ahora la llamamos en scroll, ¿no? La lectura vertical
los rollos, ¿no? Recordemos que antes del libro en el códex, las bibliotecas como Alejandría y miles de otras tenían libros que eran rollos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos metemos a Facebook, a una página, donde sea, empezamos a bajar, y hay un gran rollo virtual, ¿no? Yo lo que trato de hacer con las imágenes es llevar eso al objeto, ¿no? O sea, ese rollo que es metafórico, que es virtual, ¿por qué no hacerlo así, no? Y estoy trabajando en una pintura que es un rollo, ¿no? Tengo que meterme un poco al diseño industrial y hacerle una manivela para que opere con el scroll, ¿no? Siempre, al principio es un juego, ¿no? Lo que yo estoy definiendo ahorita es meramente el lenguaje, porque el desafío es más grande, ¿no? Hay conceptos más importantes como el ser visto, ¿no? O sea, la pantalla en su analogía con el lienzo puede ser interesante, pero la pantalla aparte te ve, ¿no? Entonces quisiera trabajar con un lienzo, un poco con los conceptos de las meninas y todo esto, donde uno aluda a ser visto, ¿no? Entonces está el Paragon, está la cuestión de la escala, ¿no? Nosotros pedimos por Uber Eats, bueno, yo nunca lo hago, realmente la comida me gusta cocinarla, ¿no? Pero la aplicación es chiquitita, cabe en la mano, ¿no? El hecho de que sea grande ya presencialmente te pone en otra disposición, ¿no? Mental, corporal, de lo que es las propias artes, ¿no? Entonces, lo que quiero seguir desarrollando es capturar poco a poco estos conceptos, la vigilancia, la escala, el marco, todo esto, y empezar a desarrollarlo como una especie de purga de la mirada, ¿no? O sea, es curioso pintar algo de lo que uno está un poco harto, ¿no? O sea, a veces para descansar vas con tus cuates, te echas una chela aquí en Zoom. Sales del trabajo, del simposio y a la chela en Zoom, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho este diálogo de los soportes, de las metáforas conceptuales, de los modos de ver, y bueno, por ahí va un poco el proyecto. Ok, no sé si haya también algún comentario, alguna pregunta. Sí. ¿Sí me escuchan? Itzel, sí, se escucha. Sí, Itzel, gracias. Sí, pues primero como saber un poquito de la elección del título, ciberpintura. Creo que así como en el campo semántico de la pantalla, de la computadora, de la tecnología, sí obviamente está la cuestión de lo cibernético. Sin embargo, ya cuando, bueno, después de ver, puede que lleve hacia otros lados también, más que hacia lo cibernético. ¿Hay alguna razón particular? O sea, cibernético entendido desde de la etimología del timón o del control o simplemente era justo esto, o más bien una ubicación semántica de pues esta serie de conceptos que sí, claro, relacionamos con lo digital. Esa era la primera. Y la segunda, ¿cuál es o será, supongo que estás como todavía produciendo, la forma de socialización de estas pinturas? ¿Van a regresar a la pantalla o están planeadas como para el posible regreso a los espacios físicos? ¿O están pensadas para su vuelta a la distribución digital? Y si están, por ejemplo, pensadas para que las subas y a partir de la pantalla se expongan, ¿cómo operaría esta acción, ¿no? De saqué la imagen, la fijé materialmente y luego la regresé. ¿Cómo crees que funciona eso? Mira, tus dos preguntas simplemente me encantan porque son parte de mi gran rollo. Yo suscribí este proyecto al posgrado porque creo que pues, uno en la corta gama de cosas que puede hacer como ser humano, pues de repente hay inercias en las cosas, ¿no? Es como la misma cocina, ¿no? El plato te pide sal, te pide azúcar, te pide algo, y llega un momento en que lo que te pide ya genera como una vorágine de actos y tú sigues el proyecto, ¿no?
Hay proyectos al revés, quieres escribir un cuento, un poema, y lo quieres hacer tanto con la mente que no da. A mí me pasó un poco al contrario. O sea, yo empecé con este proyecto de las pantallas y al día siguiente anotaba una idea y al día siguiente tenía una ocurrencia o se lo platicaba a un amigo y me decía, oye, ¿por qué no incorporas esto? Entonces vi que el proyecto me excedía en ese sentido y lo suscribí justo al posgrado porque toda esta deriva conceptual a mí me fascina y lo único que veo es que crece el proyecto. Ahora, respondiendo a lo del mote, lo del título, a mí me gustan muchísimo los temas de la lingüística. De hecho, postulé el video como ciberpintura, pero en realidad yo al final escogí el nombre global como cyberpainting, no por malinchismo ni nada de eso, sino porque en los nombres hay diálogos conceptuales, pues unos más ocultos que otros. Por ejemplo, en inglés es bien importante cómo el calificativo siempre precede al sustantivo, ¿no? Cyberpainting, ¿no? Red wall y todo esto, ¿no? Entonces, este juego en inglés es muy estricto, ¿no? Y cuando nosotros buscamos conceptos como esos en la red, es muy curioso porque está tan privilegiada la parte cibernética que es muy interesante la etimología que dijiste del timón, eso es lo que quiere decir cyber, que tiene un viaje conceptual interesante. Pero volviendo al punto, ¿no? ¿Cómo si buscamos cyber algo en la red, cyber, en vez de que sea... el adjetivo siempre va a ser menos importante que un sustantivo, pero en la red ocurre al revés. Buscamos ciberpintura, no sé si me voy a explicar, y lo que encontramos es pintura cibernética, ¿no? Entonces, esta inercia de priorizar, que cuando decimos ciberpintura, pensamos que el soporte es cibernético, pero si lo hacemos tácito, es la pintura el objeto, ¿no? Entonces, me gustaba en inglés porque es como contestar un poco en disidencia de esa preeminencia por la tecnología que tenemos, ¿no? Y por la ciencia en general, ¿no? O sea, ocurre algo en el mundo y lo autorizamos con lo que pasa en la ciencia, ¿no? Entonces, si vamos a estricto sensu, la pintura es la que prima cuando decimos ciberpintura, ¿no? Pero siempre, ¿qué vamos a encontrar en la red? Alguien con los lentes de 3D pintando en el aire, pero no está pintando, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Entonces, creo que por años, en las últimas décadas, los que somos un poco diseñadores, un poco pintores, siempre abrevamos, le metemos un poco al Photoshop, al Illustrator, al InDesign, a toda esta suite y todas estas cosas. Entonces, aquí era como, ¿cómo voy a desarraigar eso, no? Y ahí viene lo segundo que me preguntas, ¿no? O sea, por supuesto que otro de los conceptos que a mí me interesa mucho, no quiero estas pinturas, yo las paso en la red ahorita porque no hay más, ¿no? Pero es una idea muy difícil de compartir porque yo cuando compartí estas pinturas al principio me decían, pues es una captura de pantalla. Le digo, sí, pero es una pintura. Y decían, ¿cómo? No te entiendo, ¿no? Digo, no es que yo sea un buen hiperrealista, pero cuando las ves de entrada, pues no ves diferencia, ¿no? Entonces, el concepto, porque es un concepto, Danto lo trabajó parcialmente, que me encanta, es el concepto de la pincelada, ¿no? O sea, pixel quiere decir picture element, ¿no? Es un acrónimo de pincelada, ¿no? Desde ahí también es interesante. Y decía Danto que cuando tú ves, por ejemplo, un cuadro impresionista, yo por eso en estos que vieron acentúo mucho esa pincelada, lo que sientes de inmediato es la corporeidad del artista que lo hizo, ¿no? O sea, eso que tiene Van Gogh de fascinante no es solo su composición, sus colores locos, sino es una cosa mucho más instintiva, quién sabe dónde recaigan las emociones, pero lo que estás viendo es que acaba de dejar el cuadro, ¿no? Por esta cuestión de las texturas. Entonces, definitivamente es uno de los conceptos con los que yo abro para romper esta lisura de los píxeles, ¿no? Esto aburrido que tenemos, esto frío, y de repente en todos estos contrastes que siempre cambia la luz, ¿no? O sea, a ser artificial o del día, la luz siempre está cambiando. Y la pincelada, pues tiene unos matices que solo la pintura y los que vemos pintura en vivo sabemos que lo tiene, ¿no? Que es esta presencialidad, ¿no? Y de la parte social que también preguntabas y terminando de responderte, a mí me gusta mucho porque en realidad el pretexto es la pintura, pero el proyecto, como les digo, que me fue creciendo, se me fue yendo de las manos en el buen sentido. Yo trabajé un tiempo con bordadores de Tenango, de Doria, los que hacen estos famosos animalitos mágicos. Y bueno,
pues llegué a tener una relación cercana con ellos, amable en el sentido que ellos están muy acostumbrados a que los exploten la industria textil, de la vestimenta, les roban los diseños. Entonces, cuando me acerqué, pues había un poco de desconfianza. Ya incluso me dijeron, a ver, eres dibujante, dibuja esta tela, ¿no? No me creían que yo me dedicaba a hacer cosas de arte. Entonces, una vez zanjadas esas diatribas, empezamos a trabajar este tipo de diseños en tela, ¿no? Entonces, yo ya no era el que estaba haciendo la pincelada, sino era tener la apertura de, con una idea previa, podérsela platicar a la comunidad de bordadores, ¿no? Estrictamente a una señora que era presidenta de la Sociedad de Bordado y a un hombre bordador llamado Braulio, que curiosamente hay pocos hombres en el bordado, pero tenía todos los dedos llenos de piquetes de agujas. Como él no es ajeno a un mensaje de WhatsApp, ¿no? O sea, está en la sierra, pero depende como nosotros de todo esto, ¿no? Entonces era interesante cómo se podía abordar esto desde el bordado. Trabajé con un señor que los que conocen las Teposnieves ubicará bien estos grabados de frutas que hay por todos lados. Bueno, este señor acaba de morir hace un par de años, ¿no? Llegué a grabar un poco madera con él y era meterse en estos rollos también con ideas un poco más atrevidas, más locas y poder llevar ahí cuando la idea esté más madura, que insisto, ahorita es apenas el desarrollo del lenguaje, falta la parte conceptual más dura, meterse a hacerlos con máquinas, con el scroll que les digo, con un poco hacer que la idea no sea tan plana, ¿no? O sea, uno también se cansa de hacer los mismos monitos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces es un exorcismo también para ya no hacer lo que pictóricamente había venido haciendo, que mis animales fantásticos propios y mis quimeras, y poder ver por dónde me lleva la idea, ¿no? O sea, imantando estos conceptos, ¿no? Entonces, esa parte social la veo, veo muchos proyectos detrás, bueno, pero despacio que vamos deprisa. Gracias. Gracias a ti. Buenísimo. Hernán, no sé si vi que estabas ahí, y yo lo digo más bien por el tema de la pintura, porque yo dejé de pintar hace ya años, y lo digo un poco porque por lo postdigital que quería decir en un momento, pero si quieres, Hernán. Sí, yo digamos, hasta ahorita conozco el trabajo de Jorge, como estábamos vamos que hemos concurrido en cosas muy teóricas, y creo que tiene algo similar a mi trabajo de investigación en la maestría, que es, bueno, un punto similar que es, yo tampoco me considero un hiperrealista, no sé, muy, muy diestro, pero mi trabajo sí es muy, bueno, trabaja el verismo visual, pero a mí lo que me interesa es este verismo visual y hasta tradicional o convencional de los soportes como el bastidor y la tela, conjugado con medios, digamos, más actuales como la instalación y como la instalación sonora. De hecho, ahorita estoy trabajando una serie con Santos Populares que pretende ser además un paisaje sonoro. Entonces, cuando vi tu trabajo me quedé pensando en eso, en cómo nosotros o bueno, yo lo digo desde una sensación personal, como los pintores, digamos, más convencionales, tenemos como dos caminos, ¿no? Unos que condenan todo lo que está pasando actualmente y los que decidimos también continuar el camino y encontrar fuerza, ¿no? Encontrar fuerzas a niveles conceptuales y darse cuenta de que esto es otra dimensión y es otra dimensión que debe funcionar para hacer obras, ¿cómo decirlo? Obras que no solamente se quedan sobre la superficie. Hoy me quedó sonando algo mucho de lo que hablamos en la mañana, y era que el arte, en el arte contemporáneo, las obras son un medio para hablar de otro fenómeno, ¿no? Entonces yo estaba pensando que eso es lo que está pasando, digamos, un poco con tu pintura. Esto no se distraiga mucho por mi perro, por favor. Por ejemplo, me parecía muy importante como esta relación que hay entre pantalla y superficie, ¿no? Que dices mucho. O sea, como incluso una pintura es opaca, es un ser opaco, mientras que una superficie lo que es como algo que expulsa luz, ¿no? Es decir, lo que está en la pantalla hasta es color más real que lo que está en el cuadro. Me refiero a que uno como pintor trabaja con pigmentos, y los pigmentos, como sabes, son colores, pero por cuestiones físicas son colores
que no son colores luz, ¿cómo explicarlo? Es decir, que no son los colores que percibimos realmente, sino que son por cuestiones físicas otra cuestión, ¿no? Es decir, las pantallas tendrían un color más real, comillas, porque sí son luz. No son imitaciones de la luz como lo que hacemos nosotros con la pintura. Entonces, pues nada, esos comentarios es más que una pregunta, es como pensar eso. Si alguna vez has pensado como, o bueno, sí lo has hecho. Más bien, es como muy interesante pensar estas relaciones en las que la pantalla sí nos ha imbuido. Y de hecho, me pareció muy curioso ver una pintura de una pantalla, de una captura, como te han dicho. Pero también como esas citas que haces a la historia del arte, ¿no? Porque no hay cualquier imagen detrás, ¿no? Hay unas imágenes que si no estoy mal y si estoy recordando ahorita, aluden, por ejemplo, al trabajo de Botticelli, ¿no? Entonces, es como una llamada de atención sobre como que esto de ver pantallas no es nuevo. Siempre hemos visto superficies, ¿no? Lo que pasa es que la superficie cambia de soporte. No me acuerdo, ahorita no me acuerdo cuál es el teórico, ustedes de pronto lo saben, que hablaba de que hay 3 eras de la imagen y que una es la era material, luego la era de la mecánica y luego la era de lo digital, ¿no? La imagen. Y ahorita estamos en esa cuestión de la imagen. Y una potencialidad es que ahorita puede convivir la imagen, es decir, esta imagen virtual, con la imagen matérica, la imagen que se hizo a partir de herramientas. Pues nada, a mí ese trabajo me parece muy, muy interesante por eso. Ya, sí, coincido contigo, Hernán. O sea, realmente aquí la cosa es como hacer un viaje una ruta, un viaje que sirva de algo, ¿no? Creo que la tarea de hacer una investigación puede sonar un poco aturdidor el término, pero para mí es como una crónica de descubrimientos, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, ver detrás de toda la imagen digital la cantidad de diseñadores gráficos que hay, ¿no? O sea, mientras la lectura, la visibilidad de Internet evoluciona, todo esto de las pantallas responsivas, ¿no? Hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer una estadística de dónde te ponen unos sensores en los ojos y en la máquina, qué parte de las pantallas, viendo qué, son las que estás observando tú más durante cuánto tiempo, ¿no? Y ahí el espacio, como en los periódicos que valía la segunda plana, valía más caro para anunciarte que la última, exactamente con Internet, ¿no? O sea, los logotipos están planeados. O sea, todo este trabajo un poco casi, pues no de hacker, pero sí tras bambalinas, es muy interesante porque pasaba en diálogo con la pintura desde siempre, ¿no? O sea, las tramas, ingenuamente los pintores pues las usaban para no ser descubiertos. No para no ser descubiertos, sino para construir una armonía que no tenían que acusar y decir, miren, yo usé trama áurea, ¿no? O sea, no estaba el sello, la marca registrada. Y ahora de alguna manera pasa igual, ¿no? O sea, si ustedes observan en Zoom, pase lo que pase, la pantalla tiene 16:9 en esa proporción, no se deforma jamás. Antes de deformarse nos ponemos unos encima de otros, ¿no? O sea, hay una cuestión de visualización y de control que son muy afines a los discursos Foucaultianos y postfoucaultianos de la vista y el control, ¿no? O sea, cómo a través de la vista y esto que enciende siempre, nosotros estamos en el rollo de la dopamina, ¿no? Hay un libro magnífico que dice, abandona ya tus redes sociales en este momento, o algo así se llama. Y bueno, en lo más inocente, que es lo que les decía hace rato, que es scrollear, Facebook tiene como 30 algoritmos, ¿no? Uno es, si le hiciste así y así, quiere decir que dudaste, pero te interesa. Si te quedaste ante esa imagen, es más, tú te puedes ir al baño y dejar la imagen ahí y Facebook va a pensar que te interesa mucho y mañana te va a mandar la parentela de todo ese campo semántico mercadológico, ¿no? Otra es si le diste clic, no, bueno, el clic ya es casi una caricia erótica, ¿no? Entonces, todo eso, buscarle la salida con la mirada me parece muy interesante, ¿no? Estaba viendo en un video de YouTube que es mejor ver esos soportes que leerlo en un libro, todo lo que hay de avatares, sobre todo los japoneses,
cuentas de Instagram con avatares de chicas guapísimas o hombres así supermodelos que no existen, que están dictándote qué moda usar en ropa, qué hacen conciertos virtuales, que son holográficos, y la gente la sigue con esa devoción, porque la frontera entre la realidad, o sea, y la virtualidad, pues es casi, con la inteligencia artificial es casi indistinguible, ¿no? O sea, estamos a punto de generar, de hecho ya se están generando estos emuladores, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos fenómenos donde yo los quiero atrapar, digo, no, pues esto tiene que ser un autorretrato, tiene que, o sea, un autorretrato hecho por mí en pintura, ¿no? De uno de estos avatares al estilo Rembrandt, por decir, ¿no? O sea, ¿cómo cocinar esas ideas para ver cuál sería el mejor soporte pictórico para esos fenómenos tan raros como los avatares y hacer que... Yo no creo que haya nada ético ni moral en el sentido de hacer reversible, ¿no? Porque yo veo que pintura se cibertiza, tenemos pincel digital y toda esta cosa de adjetivos que les dije está ocurriendo, ¿no? Pero en esa desproporción yo quería jalar agua para mi molino y decir, bueno, ahora, aunque me saturen los ojos, aunque me vomite los ojos, yo quiero pintar esto que ya desborda, ¿no? Esto que si cierro los ojos ya veo, pues como una especie de purga, y creo que ese es otro concepto, ¿no? La purga de esta cruda visual que tenemos, de este resaca tremenda visual, o sea, nuestros sueños y todo eso. O sea, a mí me encanta pensar que se puede regresar a un mundo incluso bucólico, ¿no? O sea, por ahí va la cosa. Sí, y es un poco lo que yo veo pensando en esto que quería decir hace un momento sobre lo postdigital, que me ha interesado el concepto desde hace unos años, y es que implica no una regresión hacia modelos, es decir, una reconsideración de los modelos que teníamos y seguimos tenindo. Decíamos ahora en la mañana, o no sé en qué, ya se me confunden las mesas, pero en algún momento decíamos del asunto del neolítico, de que el neolítico nos acompaña a una hora, ¿no? Por una frase de Mariana Botey que me gusta mucho, ¿no? Es decir, el neolítico está acá. Y también todas esas otras capas históricas están también entre nosotros y las seguimos consumiendo, siguen siendo objetos de consumo. Y entonces, regresando a lo postdigital, pienso que lo postdigital implica no una regresión, aunque sí una reconsideración de las cosas que ya tenemos, ya sea el neolítico, el óleo o las pinturas de Botticelli, pero por el filtro de lo digital. Ahora, a mí me causa problema de todos modos el tema de si huir del infierno, por ponerlo en estos términos dantescos quizás, huir del infierno será la mejor decisión. Ahora, de manera personal digo, sí, por favor, me quiero ir al campo ya, ¿sabes? O sea, el próximo año me voy al campo sí o sí. Pero hay quien dice que en realidad la verdadera aventura de lo contemporáneo, digamos, es quedarse en el infierno, es quedarse en la ciudad. No este romanticismo estilo Rimbaud o Gauguin que fueron a sus... y que escribían o La temporada en el infierno o los escritos salvajes de Gauguin, fuera del mundanal ruido, sino quedarse. Cosa que me parece, digo, discutible, muy discutible, provocativo en términos de... Y de verdad, con el reformismo vas a cambiar algo, más utilizando los términos marxistas, si quieren, pero pienso en Benjamin, por ejemplo, en el tema de los pasajes. Tanto Benjamin como un poeta maldito que él recupera, que es Baudelaire, se quedan en el infierno, se quedan en los pasajes y rememoran y redistribuyen en el aburrimiento, que podría ser una traducción del spleen, ¿no? De Baudelaire, porque los poemas en prosa también son el spleen de París, que es lo que Benjamin retoma de Baudelaire. Implica hacerlo en el aburrimiento o en el sinfín de lo mismo, en la iteración de las mismas imágenes y las mismas imágenes y las mismas imágenes. Y siento que por ahí, digamos, o sea, ya un poco derivando, que por ahí está también tu intento, porque estás retomando estas imágenes y las estás poniendo en un medio hiper tradicional, ¿no? Quizás yo siempre le discutiré a los pintores con todo el respeto y con toda la admiración además que me causan, incluso habiendo yo ejercido un tiempo la pintura,
siempre les discutiré que están utilizando de algún modo las técnicas de hace mucho tiempo y que es difícil, es decir, pero que, vamos, no es malo utilizar las técnicas de hace mucho tiempo, no tiene nada de malo, o sea, no sería malo en sí mismo, sino que quizás están utilizando una concepción que tuvo su manera de representarse en la historia en ese momento, es decir, su desarrollo en la historia en ese momento y sus necesidades históricas. Un poco por lo que yo decía hace un momento, todo trazo es político, y si todo trazo es político, habrá que percibir qué implica la política gestual de una veladura o de una presión en la tinta o de una gurbia haciendo surcos sobre la madera, ¿no? ¿Qué implica sobre nuestra concepción de lo real? Y por eso yo digo, yo quizás sí me gusta mucho, digamos, también el trabajo de quedarse en el infierno, no sé si me explique esta especie de derivación que estoy haciendo, es decir, quedarse en el infierno es más bien utiliza el pixel, es decir, embárrate, si no transcurras el pantano sin mancharte en esta apología romanticista de Acuña, ¿no? Es decir, sí, mánchate, ¿no? O sea, mánchate porque la historia necesita que mueras en el infierno. Ya decía yo que soy dialécticamente negativo, y entonces la historia necesita tu cuerpo y tu carne banal en el territorio de lo real, de esto que llamamos lo real. Pero bueno, lo digo nada más por rizar el rizo, porque, como decía, aprecio mucho el salirse también. Es un gesto de vida, es un gesto erótico de vida, ¿no? Y yo estoy un poco en el territorio del tánatos, ¿no? De la muerte y del pues quédate y mánchate. Y la recuperación de la pintura o la no obsolescencia de la pintura, afortunada no obsolescencia de la pintura, también nos mantendrá vivos. Me parece más sano, pero sigo pensando que no sé si históricamente lo sano sea lo mejor. Es como decían un poco los teóricos del diseño, ¿no? O sea, yo los leo a veces con pinzas porque me quiero llenar de otras cosas aparte, pero ellos decían, bueno, una cuchara, ¿qué es una cuchara, no? O sea, es un soporte que te gusta de hace miles de años, ¿no? ¿Cuál sería la modernidad de una cuchara? Ninguna, básicamente es algo de lo cual no se sale ni se entra, ¿no? O sea, me gusta esta cuestión binaria. Hay por ahí un texto de Vicente Huidobro, el poeta, que se llama Vientos Contrarios. Son unos aforismos. Uno decía como vacaciones, una ventana al mar, otra ventana al campo, un aburrimiento para matar otro aburrimiento, ¿no? O sea, es como, eso es un poco así, ¿no? O sea, creo que cuando se mete uno a la pintura de esta manera, en realidad te estás metiendo más al pixel, ¿no? O sea, uno terminas más de entender el pixel, porque cuando estaba haciendo un cuadro ahí de Netflix, que por cierto, aquí tengo algunos, no los había planeado, pero voy a sacar uno al menos. Sí, buenísimo, buenísimo. Aquí hay una fuerte luz, ¿no? O sea, cuando uno hace esto en el pincel, ¿no? Que es como esta textura tan gruesa, empiezas a decir, híjole, estos diseñadores también, cómo se rompen la cabeza, ¿no? O sea, cómo desde la mano entiendes que también alguien tuvo que programar eso, ¿no? Y hay puntos muy medios, ¿no? Como toda esta estética steampunk, ¿no? O sea, el punto medio entre el infierno del pincel y el infierno primitivo de la pintura, pues hay unas máquinas que de repente empiezan a pintar, ¿no? Había este cineasta, Michel Gondry, que hizo una máquina que el piano estaba conectado a unos tubos de acrílico con un lienzo que giraba. Y la verdad es que las piezas tenían cierta armonía con correspondencia de las formas que hacía esta máquina, ¿no? Entonces, la máquina, por ejemplo, está en el purgatorio de estas dos realidades, ¿no? Y todos estos rollos me parecen muy interesantes, se pueden explorar, ¿no? Y creo que uno como artista, ¿no? Que yo veo ese término muy, pues, un poco lejos, ¿no? Y un poco pedante a veces, ¿no? Como el de poeta y todas estas cosas. Uno simplemente es como curiosar, no dejar de buscar y no creerte nada, ¿no? O sea, no creerte nada, ¿no? O sea, de repente, a mí me encanta José Luis Cuevas, pero llega un momento en que digo, a ver, este trabajo es de hace 30 años y o sea, no veo ninguna
ningún cambio en esos lenguajes, ¿no? Entonces, aquí lo bueno que tiene la red es que es un marasma que te puede aventar quién sabe dónde, ¿no? O sea, por eso el reto es interesante porque quieres poner un poco de orden en todo esto que dices, en todos los lenguajes ancestrales, ¿no? Con todo lo dinamitado que nos tienen el coco aquí, y no lo digo en mal sentido, ¿no? O sea, también, ¿qué habríamos? Por ahí dijeron en el simposio, en una de tantas charlas, ¿no? O sea, la pandemia nos tomó en un excelente momento, tan así que estamos platicando, ¿no? O sea, ¿qué hacemos sin una pantalla en un solo día? Cuando nos la llevamos hasta la cama para ver películas, ¿no? Bueno, yo sigo de acuerdo con José de Santiago Silva en la mesa anterior que decía, no veamos esto como una oportunidad, aunque sí es cierto que hay cosas que aprender siempre y que en realidad el mundo no está hecho de rosas, digamos, no, sí, no. haciendo mala poesía, pero y que siempre hemos salido como humanidad, hemos encontrado en el error la posibilidad de adaptación, ¿no? De adaptación muy pelletano, por ciento, ayer que hablamos del buen Abusurruti, que le mandamos un saludo, que no nos está viendo, pero porque sí, o sea, siempre haces equilibraciones y esas equilibraciones implican la posibilidad de adaptarte. Y la posibilidad de adaptarte tiene, y lo estoy ligando con lo que decía Sofía Sienra también ahora en la mañana sobre el hackeo, ¿no? Tiende también a utilizar el error como parte de su propio hackeo de la vida, ¿no? El hackeo no en el término de meterte a los sistemas y sistemas electrónicos y desarreglarlos, sino que nos mostraba las gambiarras que hace tanto yo encontrara por ahí en Brasil y que no había yo, siempre imaginé que eran una suerte de hackeo muy, muy naif, pero muy hermoso también, ¿no? Y que son, pues si tú utilizas un cepillo de dientes para atorar la puerta, pues ya está funcionando para otra cosa para lo que no estaba, para lo que la industria no lo predestinó. Y ahí estás cruzando, hackeando la idea de destino, ¿no? De destino mercadológico. Porque también en esto que decía sobre José Luis Cuevas, ¿no? Lo convierte en una pasta de dientes perfectamente reutilizable como una pasta de dientes, ¿no? Es decir, el dibujo es un extraordinario dibujante, José Luis Cuevas. Sí, no, a mí me gusta mucho, de hecho. Sí. Pero sí que es cierto que se repitió como una pieza de mercado y no se hackeó a sí mismo en estos términos de belleza poética, de terrorismo poético, hablando también de Hacking Bay, que con ella también retomamos el tema Hacking Bayano, ¿no? De terrorismo poético que reivindicara algunas formas y las formas más sencillas y más simples, ¿no? Y pienso que este regreso a la pintura tiene también esa naturaleza primigenia, quizás hiperdesarrollada, hipertecnologizada, porque evidentemente el óleo y todas las técnicas pictóricas son una tecnología complejísima, pero me refiero a que sigue siendo análogo y sigue siendo el enfrentamiento con lo material, que ahora nos da un respiro también, ¿no? Y había otra cosa que se me iba, ya no se nos acaba el tiempo, podemos extendernos. Hernán. Otra dimensión curiosa del trabajo del pintor, del oficio del pintor, que los que ¿cómo se dice? Nos autodifundimos, ¿no? Y ahora en esta cuestión de la red también tenemos que entrar en la lógica de la postproducción de la imagen. Exacto, es decir, cuando nosotros tomamos estas fotografías de registro y queremos poder mostrarla y mantener nuestra visibilidad, hemos tenido algunos, bueno, yo ya lo sabía, pero por formación, pero muchos han tenido que aprender las lógicas de la postproducción, por ejemplo, en Photoshop o en otros programas que sirven para esto y que más o menos mantenga el mismo equilibrio de color, que también saber las pantallas. Es decir, dentro del oficio de aparentemente convencional, entra también a operar en la cabeza ciertas lógicas de cómo mostrar una imagen que es física, ¿no? Más allá de mostrarla en la galería, es mostrarla a través de las pantallas. Entonces, lo que decía Jorge hace un momentito, la pandemia nos dio en un momento justo, o sea, en el momento justo en donde podemos tener esta lógica también, ¿no? O si no, ya, esto sí se hubiera mostrado muy difícil bueno, para todos, pero hace 30 años no habría difusión de una pintura a mediada por una pantalla. Era muy difícil.
eso es lo que pensaba justo sobre el video de Jorge, porque en realidad no estás haciendo videoarte, o sea, no tiene nada que ver con, estás haciendo difusión de tu propio trabajo y hay una parte literaria evidente ahí, que en la voz en off, parece ser como un relator, eres tú mismo, pero es un relator de su propia experiencia, pero que hay una combinación también de elementos, muy en el modo tradicional, muy en el modo documental, ¿no? O sea, todavía son técnicas de viejo cuño en el sentido de los medios de transmisión tipo televisivos, ¿no? Que hay esto, y en donde a veces se empalman las imágenes, utilizas el Premiere, porque también eso es técnica, ¿no? Y a veces esto, y lo decíamos también en las cuestiones pasadas, en la mesa pasada, eso también a veces se suele invisibilizar estas técnicas que son también parte del trabajo artístico, ¿no? Es decir, no nada más es la pintura, sino aquello que muestra, que es lo que dice Hernán justo, ¿no? Es decir, esta postproducción que nos ha convertido también un poco en objetos de mercado, es decir, un poco en objetos a visibilizar, porque pues tenemos que mover la obra. Siguen utilizando estos recursos que conocemos y que siguen siendo también consumidos, pero a ver qué pasa con ellos también, ¿no? A ver qué pasa. No, por lo pronto están muy bien, porque a YouTube se puede subir muy bien la imagen. Yo tengo, por ejemplo, mi hermano hace cuestiones de arquitectura en YouTube, y él tiene la enseñanza clara de los medios que nosotros consumimos en la infancia, y yo lo veo claramente y los representa muy, muy bien. Es decir, tan bien como están representados en tu video, Jorge. Es decir, tiene un control de la temporalidad, un control de en qué momento deben decir ciertas cosas, en qué momento se deben colocar los créditos, incluso todo eso es también algo a revisar. Pero creo que también el creador tendría que ser consciente de que eso es también objeto de una cierta crítica visual, ¿no? De una cierta crítica visual que está exponiendo también, está colocando sobre la mesa, ¿no? Solo diré así muy, muy brevemente que, o sea, sí soy muy consciente de eso. O sea, realmente yo no es que buscara promocionar la obra, ¿no? Ni me quiero dar baños de pureza ni nada. Lo que pasa es que con esta cosa, yo les decía al principio antes de proyectar el video, o sea, el chiste era que el mensaje del lenguaje se entienda. O sea, yo cuando vi video experimental, yo lo que habría querido hacer son acercamientos a las pinceladas y mover la cámara y con luces violetas y todo eso, pero creo que si no tengo ese arranque de los instrumentos y el lenguaje, es como Picasso, ¿no? O sea, hizo todo el cubismo y al final terminó haciendo un torso con 3 líneas, ¿no? Digo, no me comparo con Picasso, pero sí comparo con la síntesis, ¿no? O sea, ahorita no puedo hacer síntesis todavía porque la gente apenas cuando yo le mostraba una foto de mis cosas me decía, ¿qué es esto? Es una captura de pantalla, quítala, ¿no? Decía, no, es que es o sea, parte de hacer todo este show fue darle un lugar, en este caso en la casa, porque no había más, ¿no? Yo tenía la exposición ahí en el Fondo de Cultura Económica por estos días, en el Bella Época, pero pues está abierto para 2 personas, creo, algo así, ¿no? Sí. Pero justamente se trataba de poner esto en un contexto de espacio. Y la única manera que supe, además, porque yo no sé hacer videos realmente profesionales, fue circunscribirlo en este lenguaje, que es para mí un punto de partida, ¿no? Como diciendo, sí, mira, voy a hacer haikus, pero no solo estoy diciendo o sea, sino como quise mostrar la métrica de mi lenguaje, más que otra cosa, ¿no? Y muchas gracias, realmente, qué diálogo tan fructífero. Yo dije, llenaremos el tiempo, lo pensé al principio, ¿no? No, seguro que sí. Tenemos ese café, se me antoja ese cigarro, yo no fumo, pero cuando dijiste el café y el cigarro, la imagen se me hizo justamente tan rica que soy capaz de sacar un cigarro para seguir luego platicando de estas cosas y más, y de otras sobre todo, ¿no? Sí, pues tenemos en la próxima semana 2 mesas de charla así, pues ojalá puedas asistir, y los que nos están escuchando ahora o viendo por Facebook, pues asistan no me acuerdo, pues son el próximo jueves y viernes de la próxima semana. Vamos a tener estas mesas, pues un poco para seguir dialogando. Intentan ser algo así, incluso lo dialogamos así, como si fuesen unas charlas de café, ¿no? Yo me acuerdo de incluso como referencia era en el Museo de Arte Moderno, se hacían los sábados, me parece, sábados o domingos, encuentros de café con escritores y artistas. Sí. Y pues era literal. Te ibas y te sentabas en el café del Museo de Arte Moderno y
pues platicabas ahí y terminabas ahí en la chorcha y al final cada quien se iba cuando quería y el invitado terminaba. Y esto es lo que hemos perdido en estos medios y pues tampoco lo vamos a recuperar regresándonos evidentemente a las pantallas, pero quizás en el orden de un simposio y tal, que todo tiene más o menos que cuadrar a la hora y tal, pues tiene otro sentido. Y si digo, yo estoy aquí sentado en el piso de mi casa y ya no lo hago tan... Ayer se hablaba también de un asunto muy interesante al respecto, ¿no? Sobre el tipo de escenografía. Él es cineasta y presentaba una ponencia sobre el tipo de luces y el tipo de objetos técnicos que necesita un foro cuando te estás Sí, filmando en recuerdo, primeras. sí. Ajá. Y era muy bueno porque decía, sí, es cierto que nos estamos postproduciendo ahora justamente para estas lógicas, pero no todos tenemos el conocimiento de si vamos a poner la luz ahí atrás o tal, ¿no? Y sin embargo, pues ya elegimos, ya el cuadro que eliges, ¿no? Que tiene estas dimensiones exactamente, estoy intentando, ¿no? Eso es todo lo que se ve y eso sí lo elijo, ¿no? Normalmente yo me voy a otro cuarto a hacer las reuniones más de chamba y esto pues pongo como ¿sabes? O sea, porque es parte de lo mismo que hacemos en el segundo entorno. Es decir, nos vestimos, elegimos una gorrita o un anillo o cualquier cosa y también lo hacemos y ahora sí ha pasado a ser parte de nuestra corporalidad también este asunto, ¿no? En fin, pero lo decía un poco porque pues ojalá podamos seguir charlando sobre estas cosas en otros espacios que va a ser el mismo, pero ojalá los podamos resignificar. Mismo quiero decir porque es el Zoom, pero resignificar en otro sentido también. Muchas gracias, será un placer y realmente gracias porque sí, se están echando una chambota y está quedando muy bien. La verdad es que yo me voy a echar los que no pude hoy en la mañana, las charlas y creo que llevo la bitácora buena del simposio, que ha estado muy, muy bien. Buenísimo, Jorge. Pues muchas Vale, gracias. pues gracias a ustedes. Allí estamos y pues acompáñanos. Tenemos ya el cierre del simposio ahora en la tarde. Comenzamos a las 6 con Cristian Oyarzún, que va a cerrar con los diálogos expertos y luego van a presentarnos una pieza suya de live coding. Pues muchas gracias a todos y Gracias. estamos conectados. Gracias, hasta luego. Chao. Luego, gracias.